Y hay una frase que dice Pitbull que me gusta mucho, que él le preguntaban que si el dinero compra la felicidad, y él decía, mucha gente dice que no, pero él dice sí, el dinero compra la felicidad cuando lo compartes. ¿Cuál es el tabú? ¿Cuál para ti es el tabú más grande? ¿Cuál ha sido uno solo el tabú más grande que has tenido que romper o que sigas rompiendo para llegar ahorita donde estás? No lo he roto, pero lo sigo rompiendo. A la madre, güey, qué buena pregunta. ¿Cuál es el tuyo, güey? No sé si alguien ya te preguntó. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Tabús, el podcast más disruptivo donde se habla sin filtros con un gran invitado, mi estimado Sergio, el mixólogo. ¿Cómo estás? Encantado, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber accedido. La verdad es que tengo muchas preguntas, así que empecemos de lleno. Estamos en vivo en Facebook, gente, para que sepan, siempre vamos a estar transmitiendo en vivo. Primero que nada, me gustaría que le contaras a todos un poquito de tu historia. O sea, eso es lo que más me intriga, más me llama la atención. ¿A poco Sergio desde pequeño siempre quiso ser mixólogo? Sergio siempre fue una persona muy curiosa. Okay. Yo creo que desde ahí partimos. Creciendo siempre fui una persona que buscaba cómo transformar un poquito los sabores, jugar con eso. Okay. No por decirte que quería llegar a ser cocinero o chef o como le quieran llamar, pero sí para buscar cómo diversificar de repente lo que tomaba, ¿no? Entonces sí recuerdo vagamente que de muy pequeño me encantaba de repente jugar con ese tutti frutti, ¿no? Agarrando diferentes sabores y creando bebidillas ahí medio coquetonas, digo, obviamente sin alcohol, ¿verdad? Pero sí siempre tenía esa curiosidad por decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar el sabor de las cosas en general? Okay. En sí existía esa parte. Y creo que esa curiosidad es lo que realmente me identifica en muchos sentidos, porque finalmente yo soy un mercadólogo. Okay. Y como mercadólogo, toda esta cuestión detrás de la investigación de mercados, ¿no? Y entender por qué te gusta a ti lo que te gusta, por qué esta persona elige lo que elige, siempre es como que la carnita del meollo del asunto del por qué tenemos esta cuestión científica detrás de elegir el producto correcto con características correctas para dirigirlo a la persona correcta en el momento correcto. Claro. Y cuando tú empezaste a mezclar, empezaste a conocer un poquito de todo esto, dijiste que después te fuiste mercadólogo, tú el arte de poder hacer una buena bebida, alguna vez te lo pregunté porque fuimos a un viaje no hace mucho, para poder ser un mixólogo, ¿se necesita ser chef? No, pero ayuda muchísimo. Yo creo que aquí lo más importante a la hora de buscar cómo explorar esa parte de los sentidos en el sentido gustativo tiene que ver siempre con el tener una base que sea un poquito más sensible hacia ello, hacia ese cuestionamiento, ese refinado un paladar. Y ojo, no es que sea algo muy rebuscado, muy complicado, porque dicen refinar, suena como algo muy sofisticado, complicado. No, es nada más el tener esa capacidad para poder abrir y cuestionar muchísimo a nivel muy personal a qué me saben las cosas, a qué huelen las cosas sobre todo, ¿no? Recordando esa parte tan importante que yo siempre todo el mundo lo recuerdo. El aroma es igual al sabor, por la memoria mnemónica, por cómo mandamos esas señales al cerebro que nos recuerdan específicamente lo que hemos vivido, viajado, compartido, probado. Claro. Entonces, entre más tengamos una sensibilidad que afortunadamente en estudios gastronómicos, por supuesto que es una base con un precepto que por algo te digo que obviamente ayuda muchísimo. Digamos que es un área donde se pule mucho esa sensibilidad. Yo siento que ayuda mucho, sí, pero no es tampoco un requisito, ¿verdad? Okay. Pero si tú conoces de los gustos y tú tienes o sea, tú puedes distinguir bastante bien, por ejemplo, las personas que toman vino, ¿no? Que te dicen primero tienes que olerlo, después tienes que saborearlo con tus labios, después oxigenarlo, después volver a tomártelo. Todo ese proceso, si alguien es más consciente. Yo estaba leyendo un libro que se llama de Jay Shetty, muy bueno, se lo recomiendo, que es Think Like a Monk, piensa como un monje. Y él hablaba de cómo nosotros estamos tan programados a vivir el día a día que nunca nos paramos a procesar y disfrutar las cosas que hacemos. Y entre eso hablaba de la comida. Y pues normalmente la gente come y pues, tengo la comida y se la come, y por eso hasta ni siquiera se llena porque se la come tan rápido. Es
saborear, tomarte tu tiempo para saber qué es lo que estás tomando, porque pues mientras más rápido lo hagas, pues menos tiempo tiene el cerebro de procesarlo, ¿no? O sea, si te fondeas no lo disfrutas. algo, pues no lo vas a disfrutar. No lo disfrutas. Y me encanta que nos recuerdes eso, porque de repente creo que yo también caigo mucho en esa cuestión de regresarme a lo más elemental, a lo más básico, ¿no? A recordar cómo debemos de oler las cosas, cómo debemos de degustar las cosas, cómo debemos darle las pasadas a algo para entender sus notas. O sea, toda esa cuestión que la hacemos exacto por el día a día tan aprisa que vivimos, olvidamos de repente el pausar un poquito las acciones para realmente percibir correctamente las cosas. Sí. Y cuando lo hacemos, nos sorprendemos, porque nos damos cuenta de lo básico y elemental que es todo, y a veces lo asumimos y se nos olvida, ¿no? Claro. Es como cuando te dicen, oye, te recuerdo cómo respirar casi, ¿no? Sí. O sea, hay que entender que son cosas que ya hacemos tan habitualmente que se nos olvida la ciencia detrás de ellas y cómo podemos aprovecharla para potencializar al máximo el disfrute de las cosas. Claro. Y hablando de disfrutar, la comida y la bebida, a lo mejor tú sabrás más al respecto, va muy de la mano el olfato y el gusto, ¿no? Totalmente, totalmente. Si no podemos oler las cosas, que creo que fue lo que para muchos fue una crisis en esta pandemia por repercusiones a la salud, sí afectó gravemente esa percepción, porque digo, es tan sencillo como cuando tenemos un resfriado, ¿no? Que nos damos cuenta que nos bloquean los sensores en la nariz, esa señal, entonces percibimos muy poquito, por no decirte que prácticamente nada de lo que tenemos frente a nosotros. Y ojo, esto aplica obviamente más en alimentos calientes, pero también por supuesto que aplica dentro de un vaso. O sea, hay aromas muy impresionantes que podemos tener en cualquier creación, en un vaso o una copa. Y eso es lo que también nos manda la señal para decirnos, oye, nos recuerda lo que es dulce, nos recuerda lo que es un poco picante, nos recuerda lo que es cítrico. O sea, hay muchísimas notas que podemos apreciar, bien interesantes, pero tienen que ver con esa apreciación de, sí, bien dicho, ¿no? O sea, pausar un poquito la acción de recordar cómo respirar. Y sobre todo, si podemos dejar un poquito entreabierto, eso es otra cosa que, insisto, hay cosas básicas que hay que recordar, ¿no? De repente, si tú dejas tu boca entreabierta un poquito, como 1 centímetro, y hueles, o sea, o aspiras, circula mejor el aire. O sea, hueles mejor. Hueles mejor. O sea, percibes más aromas. Y el punto es hacerlo al paso que cada quien entienda, que les funcione, hacerlo varias veces, darnos cuenta de primera, segunda, tercera narices. O sea, y no es que todo sea súper complicado. ¿Cómo es eso de varias narices? La varias narices, ¿no? Comenzando por la primera nariz, que usualmente es la que está más abajo. Okay. La segunda está al centro, la tercera está arriba. En cualquier bebida. En cualquier bebida. Y nos damos cuenta que sobre todo a la hora de hablar de esas notas famosas que hay, y que por eso admiro tan grandemente a sommeliers y personas que tienen estudios espectaculares en términos organolépticos, ellos son los que realmente pueden definir muy bien esas notas, dándote cuenta el posicionamiento que tienes a la hora de estar precisamente apreciando la personalidad de un vino o un destilado. Puedes obtener notas impresionantes, que ahí es donde da pie a la cuestión famosa que ahorita vamos a platicar del maridaje, ¿no? Que es lo que tú dices, que es bien sabio. Es cómo voy a casar yo la parte sólida en un plato con la parte líquida en un vaso. O sea, tiene que haber una correlación. O sea, tú das una bebida dependiendo de la comida que va a tener la persona. Exacto. Okay. Y ahora, no tiene que ser otra vez. Tengo entendido de los vinos sí hay diferentes, ¿no? El blanco es para carnes blancas, el rojo para carne roja. O sea, categorizamos definitivamente. Pero aquí creo que también a la hora de hablar de los destilados e inclusive los no alcoholes, es bien importante cómo podemos lograr alcanzar notas bien interesantes, porque simplemente respetamos. Creo que eso es algo bien importante, ¿no? Al respetar la esencia de lo que estás comiendo, independiente de lo casual que sea, porque esto te digo, esto puede pasar con papitas, ¿eh? O sea, no crees que tiene que ser algo súper complicado y rebuscado, refinado, que ya es tu, híjoles, 10-course dinner. No, o sea, es algo muy sencillo. Entendiendo qué es lo que tengo yo por paladar, precisamente con la lengua en ese sentido sólido, voy a saber hacia dónde dirigirlo para balancearlo. Pero la clave dentro de un maridaje es cómo balancear las cosas para que haya una armonía, que no se peleen los sabores, que si tú tienes un sabor muy agresivo en el plato, que encuentres algo que sea suficientemente dócil para poder ablandarlo en tu percepción acá, porque recordemos algo bien importante que creo que es la base de todo esto, ¿no? Todos somos humanos, todos tenemos limitantes, todos tenemos una capacidad finita. Y como parte de eso también hay que recordarnos que la lengua tiene una capacidad finita, ¿no? Okay. Entonces, si saturamos mucho, o a la nariz inclusive, pero sobre todo la lengua, de sabores súper agresivos, buscando siempre cómo luchar uno contra otro,
vamos a acabar confundiéndola por completo. Las señales van a ir al cerebro, no va a saber ni qué está pasando. Entonces no vamos a poder disfrutar realmente ni de la comida ni de la bebida. Entonces cuidado, o sea, porque yo sé que es muy fácil que todos quedemos dentro de la trampa de, oye, los sabores que nos encantan y le entramos duro al chile o a la sal o algo y se satura muchísimo. Y eso sabe maravilloso en su momento, pero cuando exageradamente exageramos de mandar esas señales de sabores, ¿no? A la lengua y a la nariz y al cerebro, por ende, ya no sabemos cuál es el sabor que estoy buscando, no podemos identificarlos, no sabemos clasificarlos y desafortunadamente es lo que pasa, nos mata la inspiración, ¿no? Nos mata el gallo. O sea, ya no quieres tomar más, no quieres comer más, no porque estés lleno, es porque pues ya no te sabe nada. Cuando dicen que están empalagados, ¿es eso? Eso. Ya. Cuando caes al punto de empalague, y pasa muchísimo, por ejemplo, con el dulce, ya no puedes percibir más sabores. Ya. Para eso dicen que también existe que comas un grano de café o el wasabi o así para resetear como las papilas gustativas. Sí es cierto, ¿no? O sea, eso es... Sí funciona definitivamente. Es la parte detrás de cómo logramos afectar de una forma un poquito positiva. Y ahora tampoco es magia, ¿verdad? O sea, tampoco es un milagro. Pero sí ayuda mucho a tranquilizar esa percepción que tenemos de repente acumulada. Porque los sentidos se sobrecargan, ¿no? En todo lo que podemos percibir. Así es que siempre tenemos que buscar algo que tenga sentido, algo que entienda, pero por supuesto, nunca dejar de explorar. Claro. Porque la parte más importante es esa. O sea, uno se entrena muchas veces empíricamente a través de la fantástica oportunidad que tenemos de repente de viajar, ¿no? O sea, si viajamos a algún lugar, siempre háganse la idea de probar algo diferente. Y no importa que tengamos que ser un viaje a 30 minutos o a un día, ¿no? Al otro lado del mundo. No, o sea, no importa la distancia, lo importante es probar algo diferente. Claro. Y encontrar esa parte detrás del balance que me hace feliz a mí, cómo lo percibo yo, porque es algo bien personal y eso es algo que nunca se debe de cuestionar. Cada quien tenemos palabras muy diferentes. Justo eso quería preguntar. Cada quien tenemos esa parte, o sea, es algo bien personal. O sea, yo sé que la lengua se divide en diferentes formas de los receptores de las papilas, que hay algunas, o sea, que la parte de atrás es, si no me equivoco, es cuando... es la parte salada y la parte de adelante la parte dulce, ¿no? Correcto. Y tenemos a marcar a los lados, tenemos la parte tipo de umami un poquito más para acá. Todo eso es igual de todas las lenguas. Así es, exacto. O sea, la percepción es igual. No. El paladar no. El paladar en verdad sí es lo que distingue los sabores. Correcto. O sea, sí que a mí me gusta algo de ti, no depende de mi paladar, mi lengua, sí, no. Sí, porque realmente ahí es donde cae en la definición tan sencilla y lógica que tenemos muchas veces donde entendemos que lo que es dulce para mí no es dulce para ti, lo que es helado para ti no es helado para mí. Okay. O sea, y eso pasa con todo el mundo. Porque sabemos que hay personas que también les encanta buscar ese balance. Hay personas que piensan que el picor es este nivel, hay personas que dicen que es este, y no deja de ser un significado en general, ¿no? Si dices tú el picor, pues se sobreentiende qué es, ¿no? Yeah. Pero es algo diferente para cada quien por lo mismo, porque todos hemos vivido vidas muy diferentes. Pero vas acostumbrando a tu paladar. Claro. O sea, puedes, algo que no te gusta, que te guste, tú puedes, por ejemplo, gente que nace en México, que es un país donde se frecuenta mucho la comida picante, o en la India o así, ellos acostumbran su paladar a que ya no les pique, ¿no? Exacto. O sea, al principio sí puede que te pique, pero después ya no, porque tu paladar se acostumbra. Sí, ¿sí, no? Sí, totalmente. Es una cuestión de esa evolución, vamos a decirlo, ¿no? Yeah. De la percepción, porque también yo estoy seguro de que muchas personas lo que consumíamos hace 20 años no lo consumimos ahorita, yeah. Y lo que pensamos que era dulce hace 20 años no es lo mismo que pensamos que es dulce ahorita, ¿no? En la mayoría de los casos sí hay ciertas adaptaciones que hemos logrado tener, no porque seamos muy refinados y muy complicados, no, güey. Es nada más porque simplemente hemos logrado entender que yo sé lo que a mí me gusta a estas alturas de la vida. Entonces, para mí, yo entiendo que inclusive una nota de chocolate es esto. La vainilla me debe saber a esto, ¿no? Un sabor a jalapeño, por ejemplo, me debe saber a esto. Yeah. Y es algo que ya entendemos de una forma muy personal. Entonces, lo divertido es que al igual que en la cocina, y creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? Ahorita yo siento que se ha perdido mucho ese miedo al fogón, a la parrilla, a simplemente cocinar. Sí. Cada vez hay más y más personas que estamos cocinando, que estamos encantándonos con esos sabores. Y qué bonito. La pandemia ayudó mucho en eso. Mucho, ¿no? Y me encanta que estamos explorando esa parte de el gusto por comer, ¿no? Claro. Y es exactamente lo que dijiste al principio. La importancia de detenerse un poquito para cuestionar y disfrutar el comer. Sí. Lo mismo puede pasar con el beber. Y ahí es donde creo que toda mi filosofía va enfocada a esa parte donde yo siempre les digo, oigan, yo no sé todo, para nada. Qué flojera llegar con una perspectiva imponente y arrogante de, pues yo le voy a decir cómo tomar. Para nada, nunca es eso. Es una cuestión de cómo me encanta seguir explorando, aprendiendo de los demás, descubriendo sabores nuevos todo el tiempo, cosas que para muchos son algo con lo que crecieron desde que tenían 1 año y que yo acabo de descubrir hace 1 año. Yeah. Pero es impresionante cómo vas sumando estos sabores a tu arsenal para darte el gusto de explorarlos y cómo te das cuenta que de repente hay
sabores que son paralelos entre lo que conocemos aquí en México y lo que a lo mejor en India precisamente es un gran ejemplo. Pueden tener como una especia que es súper diferente, claro, pero que tiene notas similares, ¿no? Sí. Entonces me encanta que encontramos ese tipo de similitudes y familiaridad en sabores que finalmente nos conectan a todos. Sí. Sí, eso, digo, hablando de las cosas que dan a nosotros impulsos para que nos guste algo, ¿no? Ahorita estamos hablando del olfato, del tacto, de probar, ¿no? Del gusto. Pero, ¿qué tanto importa ahorita que en los restaurantes finos la presentación? Una presentación de una buena bebida, yo sé que es como se ve, sabe. O sea, claro, que has visto algo que dices de que se ve rico. Sí. Desde ahí ya tu mente empieza a imaginarse que vas a ver rico. O sea, ¿sí influye desde ese momento? O sea, la presentación sí tiene mucho que ver con el sabor. Sí, sí. Yo pienso que es algo muy elemental. O sea, hablar acerca de esa parte, todo lo podemos apreciar, ¿no? Pues ese amor nace de la vista muchas veces, en todos los sentidos. Y cuando hablamos de algo que realmente llama mucho la atención porque nos atrae por su color, nos atrae por su composición, nos atrae por esa textura. O sea, es algo que me gusta mucho porque yo siento que hay demasiado espejismo entre... A la hora de crear algo en un platillo, obviamente quieres que sea bonito. Claro. Que, por lo mismo, digo, va a oler maravilloso, esperemos. Pero queremos que, de entrada, existe esa percepción de que los componentes están presentes, ¿no? Tú aprecias una parte de contrastes de color, de esa cuestión que enamore, que te invita. Más allá del aroma, que te va a despertar esos aromas en tu mente. Y ahí está la cuestión del gusto, cómo se va abriendo. También tenemos esa preconcepción de a qué me vas a ver en base a lo que me va a oler, se traduce perfectamente bien a un vaso y por eso efectivamente es muy importante tener las garnituras correctas, los colores correctos, las frutas correctas, todos elementos que para mí también se reducen mucho a algo que es casi como copy-paste, ¿no? De lo que tienes en un plato, muchas veces se traduce directamente al vaso. Okay. O sea, hay que perderle el miedo a buscar de repente siempre tener como que el cóctel de frutas en el vaso, digo que es hermoso, pero tener algo que vaya más allá de eso. Entonces, ¿por qué no buscar ampliar esa parte de aplicaciones de especias, de hierbas, de cosas que cada vez estamos viendo con más frecuencia en los vasos? ¿Por qué? Porque le aportan esa parte tanto visible como del olfato. Y es divino, ¿no? Tener esa percepción. Y le voy a dar un ejemplo muy, muy usado que por algo es tan popular. El romero, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el romero es algo que funciona divino, que nos despierta los sentidos, lo van quemando, entendemos. Pero comértelo solo no sabe rico. No. Comértelo solo es algo muy difícil, la verdad. Sí, requiere práctica. Pero fuera de que sea un gusto adquirido, o sea, entendemos el por qué está ahí, por qué se activa, por qué se infusiona de cierta forma y nos aporta esa cuestión un poquito más herbácea, un poquito más fresca, pero que le da mucha personalidad a un trago. Claro. Es como en la comida, pues la gente que usa sal. O sea, eso, y estás ayudando, por ejemplo, la sal potencia los sabores. O sea, si la comida está caliente, le pones sal, va a hacer que todo sepa más. Correcto. Entonces, es un compuesto que te va a ayudar a que sepa mejor tu comida. Yo creo que también la bebida puede ser exactamente igual. O sea, hay cosas que pueden potenciar tu bebida. Lo que sí es... yo tengo una pregunta. ¿Cómo se califica una buena bebida? O sea, según que hay un estándar, o sea, no hay alguien que... Hay una competencia, el mejor mixólogo del mundo, ¿quién es? O sea, ¿existe? ¿No? ¿Es algo muy nuevo? ¿Cómo funciona todo eso? Hay muchas competencias. ¿Ah, sí? Hay muchas competencias, pero yo, a título muy personal, creo que mi percepción realmente se refiere a... Es el cliché más grande del mundo, pero es... El mejor trago del mundo es el que más te guste. Pues o sea, no dejo de ser, o sea, sumamente reductivo en este pensamiento muy primitivo de decirte, todos somos diferentes. Se acabó. Entonces, por más que yo te quiera vender el concepto de que este es el mejor gin tonic que has probado en tu vida por tal, posiblemente haya algo de infusión dentro de esas hierbas que no te vaya a simpatizar, que no conozcas, que no sea algo familiar para ti y por ende no le des el mismo peso tú que yo a esa creación, ¿no? Es muy subjetivo. Pero pues entonces es lo mismo con los chefs. Claro. O sea, pero, o sea, a lo que quiero llegar es cuando empiezas una... O sea, si quisieras empezar una carrera de mixología y quisieras hacer... me apasiona bastante hacer tragos, hacer todo esto. ¿Cómo puedo conseguir nombre? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, ¿tú decidiste entrar en redes o encontraste otra forma de hacerlo? Yo decidí entrar en redes y todo un poquito más de background porque creo que es como un gran misterio mucho de esto. Es muy empírico, es cierto, es una palabra que me gusta usar mucho, ya la usé como 3 veces, pero la realidad es que es algo que es muy autodidacta por lo general. Sí existen esas bases, obviamente,
dentro de la coctelería, dentro del bartending, dentro de esa apreciación por los clásicos, por las estructuras, por la composición y por el funcionamiento que todo el mundo esperaría que pasara aquí y en otros continentes. O sea, hay esas bases obviamente que hay que entender y respetar ante todo, sí. Pero cuando le damos una dimensión adicional a todo esto que va más allá de la ejecución, pensando en la creación y realmente buscando siempre divorciar ese componente muy personal, que yo creo que es algo que todos caemos en la trampa, ¿no? De pensar que este trago que yo hice, que es increíble, que a todo el mundo le encanta, es el mejor trago del mundo. Pues no, chavo, o sea, no jala así el mundo, ¿no? Pues sí. O sea, no podemos generalizar a decir, sí, es el mejor trago del mundo porque me gusta a mí, porque todo el mundo me dice, no es cierto, ¿ok? No. Entonces yo siempre le doy a todo el mundo esa cuestión que yo creo que me ha tomado tiempo a mí en destacar, y es algo que es objetivamente muy, muy de mercadólogos, el entender la cuestión de que lo que me gusta a mí no le tiene que gustar a los demás. ¿No? Tienes que buscar que le guste al cliente, ¿no? Claro, o sea, es respetar y entender, escuchar mucho de eso. Claro. Para saber cómo adecuarlo y dar esa oportunidad. O sea, a mí lo que más me encanta y que yo creo que se ha convertido en un gran estandarte es en esa cuestión detrás de la investigación continua, porque siempre le agrego más sabores e ingredientes en mi arsenal. Voy afinándolos, voy descartando algunos, agrego otros, ¿verdad? Digo, todo tiene una cuestión de evolución también con el mercado. Pero dentro de ese entender y afinar, también es una cuestión de empoderar, que es bien importante. El que yo te diga que mi bebida es tal y que a mí me gusta así, no significa que tu bebida deba ser igual. Al contrario, tu bebida la vas a definir tú. Sí. O sea, el punto es que yo te dé las herramientas en base a mis investigaciones, experimentos, etcétera, para que tú lo puedas definir, que tú le puedas poner ese toque que funcione para ti. Porque realmente... O sea, tú puedes tener los ingredientes, pero no sabes cuánto de cada uno le va a gustar a qué. Claro, o sea, una cosa es variar, ¿no? Que es lo que siempre hago. A la hora de crear experiencias, ejecuciones y demás, y por supuesto lo mismo a la hora de trabajar con diferentes marcas que buscan cómo expresarse a través de los maridajes, porque tenemos eventos con ciertos menús. Hablas entonces de las creaciones gastronómicas de un chef que también tiene una visión muy particular de cómo quiere balancear y que se siente y se perciban sus sabores para un invitado. Bueno, el reto es cómo afinamos estos tragos para que funcionen y que no compitan, que se complementen. Siempre tienen que complementarse. ¿Y cómo es la vida de un mixólogo exitoso? O sea, quisiera saber, por si hay gente que está escuchándonos que les gustaría ejercer por ahí, ¿cómo es la vida ya una vez que pasas todo este proceso? Pues mira, yo creo que es algo que creo... Quiero darle como que un disparo al término, es feo, pero la realidad es que hay una ambigüedad tan impresionante a la hora de hablar de la mixología, porque considerando que la Real Academia Española todavía no la registra como una palabra. Okay. ¿Cuál es la palabra reconocida como tal? Ahorita la palabra, ¿cuál sería? Para mí siempre es yo la estoy usando en una forma muy, muy, muy respetuosa, pero a la vez muy ambigua, porque para mí es un colectivo de las ideas que tenemos. Creo que ese es el romanticismo detrás de la mixología, porque simple y sencillamente te voy a decir, la mixología no existe. Un término como mixólogo tampoco existe. Entonces es horrendo que digan, ¿qué? ¿Estamos diciendo que no existe? Sí existe. Joder, soy de carne y hueso. Pero lo más increíble es cómo logramos todos tener un colectivo muy bonito de ideas detrás de cómo cada quien lo va creando, algunos con una perspectiva un poco más clásica, algunos con una perspectiva donde dicen, oye, ¿sabes qué? Es coctelería. Y sí lo es. O bartender también. Claro, dice, hay gente que dice que es bartending y no es una cuestión de estratificar y decir, yo como mixólogo estoy aquí arriba. No, simplemente todos tenemos ejecuciones diferentes y fortalezas muy diferentes. Es normal, somos humanos. Mi fuerte es la cuestión detrás de esa concepción, detrás de esa parte como mercadólogo, de buscar cómo reforzar un mensaje comunicativo de una marca de una forma sensorial. Entonces a mí, yo trabajo con muchas marcas que gracias a su confianza me han permitido buscar dentro de su personalidad, la perspectiva, la ocasión, su público, cómo aterrizar esos conceptos para que se conviertan en una experiencia interactiva, en que se pueda hacer, oye, quiero que sientas la pasión detrás de esta marca por estos colores, por este concepto, por este origen, ¿no? O sea, lo que te hace sentir. ¿Cómo transformas eso a una parte líquida? Y eso es algo donde yo no te digo y apunto con el dedo como maestro de quinta de que vas a hacer esto. No, el mundo no funciona así. El mundo funciona a través de darte las herramientas, guiarte, pero decir, adelante, ¿no? Es muy Montessori, la verdad, no les digo que no. Yo creo que es una cuestión detrás de empoderar sentir, a todos, ¿no? Pero de sentir, de abrirse. Y yo creo que pocas veces nos dan esa oportunidad de poder realmente tener
todo frente a nosotros para que únicamente nos preocupemos en pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento y cómo lo voy a lograr. Porque creo que eso es lo más importante. Y no hay nada más poderoso que poder comunicar, no imponiendo, sino simplemente subyugando y ofreciendo este tipo de experiencias que se convierten en algo súper personal. Yeah. Y cuando tomaste la decisión de empezar en toda esta carrera, sí me gustaría que me contaras un poquito. Sí, estudiaste para ser mercadólogo, terminaste y ¿cuándo fue cuando dijiste que, ok, las bebidas, me gusta todo este tema de sensor? O sea, ¿cuándo fue cuando tomaste esa decisión? Ahí te va. Está curioso. Pero finalmente es una cuestión como todo en la vida, ¿no? De supervivencia. Suena muy fuerte decirlo así. Pero sí. Pero a la hora de graduarme tuve la super oportunidad de tener una oportunidad de trabajo en Atlanta, que a mí se me hizo algo maravilloso. Con la bendición de mis padres dijeron, órale, lánzate, aprende, encuentra, independízate. Y pues sí, ¿verdad? Es como maduramos. Y la realidad es que yo llegué muy emocionado, director de mercadotecnia, con una gran compañera, y que pare, y bueno, soñado, ¿no? O sea, imagínate aparte, graduarte y tener la oportunidad de tener una carrera que en mis ojos era como muy textbook, ¿no? De que salí de marketing, voy a marketing, perfecto. O sea, bien aplicado. Hasta que la vida te da ese golpe y te dice así, no es tan fácil. Llegas y la vida te recuerda que no todo es papita, ¿verdad? O sea, es muy bonito, pero también hay que echarle ganitas. Claro. Y ahí es donde creo que caí como para el tercer mes en la cuestión de detrás de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque mi labor finalmente era, sobre todo dentro de la división de restaurantes, enfocarme a el ticket promedio, que pues es realmente creo que la razón de ser de todos los restaurantes que quieren que todos gastemos cada vez más, porque pues sí, la vida es cara, los insumos son caros. Así es. Entonces tenemos que tener un ticket promedio más elevado siempre como clientes. ¿Cómo lo haces? Pues aunque creamos que tenemos de repente 3 estómagos, no es cierto, pero nos salen 5 gargantas, ¿verdad? No nos hagan. Entonces, la idea detrás de tener un ticket promedio es automáticamente un poquito más sencilla, pensando que vamos a vender más bebidas, independiente que sean con o sin alcohol, otra vez, bebidas, pero que vayan a adecuarse a la experiencia justo en cada uno de los mercados que tengamos disponibles, ¿no? Yo iba a usar esa palabra. Creo que los restaurantes ahorita ya no te venden la comida, te venden la experiencia, ¿no? Es el Claro. llegan y con un soplete te queman la comida enfrente, te ponen esa pequeña cubito de hielo para que salga un mito y eso, toda esa Quiero que te emociones, que te quede más tiempo. Y pues por eso pago más. Claro, o sea, eso es la realidad. Quieres que sea algo mucho más memorable, ¿no? Vamos a definir experiencia de esa forma. Algo memorable. Sí. Porque también de repente esa palabra está muy prostituida y ya ni siquiera sabemos qué es experiencia, ¿no? Sí. Experiencia, estamos respirando, sí, es experiencia. Sí. Pero no, algo que sea memorable, algo que realmente diga yo, sí vale la pena, sí salí, voy a pagar por eso, ¿no? Y es más, dame otro. O sea, eso es lo que queremos. Y en mi caso era mucho buscar cómo enfocar correctamente promociones dirigidas, porque obviamente pues también digo, llegaban como todo, ¿no? Los aliados, independiente de la industria en la que estén, siempre hay aliados que llegan con un poquito más de apoyo para X y Z. En el caso, imagínense, de restaurantes, pues es la cuestión de los distribuidores de alcohol que dicen de repente, este mes vamos a vender whisky, y este mes vamos a vender vodka, y este mes vamos a vender tal. Pues la pregunta es, oye, ¿cómo aterrizo ese producto para entender que se va a vender con comida mexicana a este precio, con comida italiana a este precio, con comida argentina a este precio? Pues nada que ver, ¿no? Entonces, para mí fue una cuestión de cargarme la cabeza y en serio que estaba a 2 de cortarme las venas porque dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya estaba yo para el mes 3 diciendo, ay, ¿qué estoy vendiendo? No entiendo nada de esto. Y perdido, y llegaba y sentía que me imponían las cosas. Aparte, pues digo, recién grabado, no, imagínate, ¿no? Sí. Entonces fue una cuestión detrás de decir, a ver, freno de mano. Cuando no entendemos las cosas, y eso es lo que siempre he admirado de ti, es una cuestión detrás de nútrete, ponte a leer, estudia, entiende las cosas, busca el camino, pregunta realmente a las personas que te rodean, porque eso es la clave para todo en la vida. Yo siento que siempre hay que tener esa curiosidad, claro, y también tener la apertura y la confianza para preguntar, sí, para que realmente podamos entender, que podamos procesar. Hay que apreciar nuestras neuronas, están escasas. Entonces hay que darle vuelo a las cosas a través de esta formación. Por eso es tan importante. Y dije yo, ¿sabes qué? Aunque no tenga el sueño guajiro de querer ser Tom Cruise en el 88, me voy a meter a clases de bartending para entender cómo opera una barra correctamente, para poder cuestionar todo eso. Dijiste, quiero poder mis fines de semana eran eso. O sea, mis fines de semana se convirtieron en una formación desde lo más básico. No porque tuviera aspiraciones en cuestiones operativas, no, era para entender esa cuestión operativa, para entender cómo era el funcionamiento, cómo operaba, por qué podía llegar a cuestionar en determinado momento con una herramienta y conocimiento
por qué se estaban haciendo esto, las bambalinas, que a lo mejor iba a ser algo que operativamente también iba a convertirse en un tema. Y que, dicho y hecho, la profecía se cumplió. Entonces fue eso, más obviamente un mundo de capacitaciones, experiencias. Pues le agarraste un gusto, todo. ¿no? Supongo que te empezó a gustar y por eso dijiste, se te hizo más sencillo. Yo relaciono eso bastante a lo que yo hago, por el sentido de cuando quieres delegar algo, necesitas entenderlo. No puedes delegar algo sin saber cómo se hace. Y eso es como lo que estaban pidiendo a ti hacer. Es como, pues no puedes saber cómo usar una bebida con cierta comida si no conoces el proceso de la bebida ni nada de eso. Y conmigo es igual. Yo no puedo delegar a que la gente medite y haga mis videos si yo ni siquiera sé cómo hacerlo, porque ni siquiera sé cuánto tiempo conlleva, no sé cuánto esfuerzo conlleva, no sé cómo se hace. Eso. Entonces no lo puedo delegar. Entonces primero soy experto en lo que hago y ya después podré delegarlo. Pero si encuentras el cariño de hacerlo, pues ya pues ganaste, ¿no? Ya no necesitas delegar. No, y bien dicho, porque esa es la realidad. O sea, a la hora de ya entender cada vez más adecuadamente cómo esa operación tan compleja, tan humana, tan variable, por lo mismo, estas bambalinas al momento de decir, quiero que me hagan un menú en bebidas y tronar los dedos casi, no es. O sea, no es magia, no es fácil. Cosa. Es una cosa que implica esa disciplina, esa constancia, ese desarrollo y esa evolución, porque finalmente hay que entender que no somos impositivos, no tenemos la razón siempre para nada. Sí, claro. O sea, damos una directriz, pero tenemos que entender que el mercado nos va a decir si vamos bien o vamos un poquito diferentes o hay que sesgar. O sea, hay que tener esa sensibilidad de apertura y es bien importante tener esa empatía a la hora de hablar del mercado, porque también las necesidades cambian muchísimo y vaya que hemos aprendido esos últimos 2 años, ¿no? Sí. O sea, cómo ha cambiado el formato de voy a tomar, voy a comer, cómo voy a disfrutarlo, cómo lo voy a hacer, con quién puedo compartir, tamaño de grupos, lo que tú quieras. Sí. Y por eso toda esa dinámica es súper importante. Y a la hora de la hora, si yo no entiendo cómo operan esas cosas, yo creo que mi triunfo más grande es el que yo tenga la tranquilidad de decir, oye, pues ¿sabes qué? Ya estoy agarrando más elementos y más herramientas mentales para justificar el por qué voy a, pues, imponer en ese sentido, ¿no? O más bien ofrecer esta guía para buscar cómo encontrar un consenso y que funcione el establecimiento de un menú nuevo, de bebidas. Operativamente, a mí lo que más me encanta es ver a las personas trabajar. O sea, es bien extraño porque realmente dicen, oye, pues llega y como que nomás va a mandar y va a decir, aquí está, y es un listado de paso 1 al 10, ¿no? No. O sea, yo llego y pregunto y entiendo qué es lo que hace cada quien en barra, los veo trabajar, veo cómo se sensibilizan, me doy cuenta de esa parte y creo que es algo bien interesante porque ahí es donde realmente te das cuenta del potencial que todo el mundo tiene. Claro. Y cómo puedes darle también esa parte de poder delegar una vez ya entendiendo cuál es la función de cada quien, sus fortalezas en particular, te das cuenta que hay talentos impresionantes a donde vayas. Así es. Que pueden darle muchísimo más de lo que tú propones y hacen de tu proyecto algo mucho más grande. Así es. Hay un libro que yo leí que es el líder del minuto, el líder al minuto, y hablaba de eso, que decía, un buen líder no es el que tiene el mejor equipo, sino el que sabe usar las mejores habilidades del equipo que tiene. O sea, conoce a tu equipo, tienes que saber en qué es bueno, en qué no, y en qué flaquea, y cómo poder ayudarlo a explotar todo eso, ¿no? Claro. Y alguna vez me comentaste que estando en Atlanta empezaste a experimentar con el café y que hay creo que 30 formas diferentes de hacer carajillos, ¿no? Algo así me comentaste. Sí. Que me quedé con una boca abierta y dije, ¿cómo? O sea, es en serio, o sea, hay tanta diversidad. O sea, el café se puede hacer o sea, tienes mil formas de hacer. No, bebidas, es que, ¿no? y creo que lo más interesante es que a la hora de que hablas de un componente, llámese destilado, llámese café, llámese té, o sea, ¿cómo puedes realmente, pues digamos, de construirlo para entender todas sus complejidades, todos sus sabores, todas sus notas? Y otra vez, si un mismo café a ti te puede saber muy tostado, a mí puede saber muy chocolatoso, o sea, no tiene nada de malo que haya una diferencia en la apreciación. No debemos de homologar las cosas, es la realidad, ¿no? Que creo que es algo que también de repente, si alguien de Six Sigma entrenado que me está escuchando me va a golpear, pero, o sea, no puedo homologar eso porque la percepción de sabores y aromas es algo demasiado personal. Claro. Por más que queramos decir que todo se va a estandarizar y por más que creamos el concepto de industrialización, a la hora de ejecutar no es la realidad, porque inclusive cuando hablamos de un, no voy a decir marcas, pero de un refresco de cola muy famoso a nivel global, o sea, nos damos cuenta que el número 1 comparte lo mismo con el número 2, con el número 3, porque es una cuestión detrás de una nota donde no saben igual, pero cuando nos vemos reductivos, nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo en nuestro paladar es vainilla
y es limón. Y gas. Exacto. O sea, esa parte que despierta las papilas gustativas por la carbonatación, Sí. despierta notas de vainilla y de cítricos. Es todo lo que es. Y ya con eso fue... Es todo lo que es. O Esa sea, es la fórmula punto. secreta. Es la fórmula Kangaroo secreta. Burger. Exacto. Bien, cuidado. O sea, esa fórmula creo que es la cuestión donde vemos que existen muchos sabores universales, pero que se reducen de una forma muy sencilla a cómo cada quien busca adecuarlos. Ya. Y eso es algo que es bien importante. O sea, nunca dejar a un lado la apreciación detrás de cómo podemos tener algo tan habitual como un café y podemos encontrarle muchísimas variantes, ¿no? Claro. A la hora del tueste, a la hora de su origen, a la hora de si lo combinamos con alcohol o sin alcohol, si le agregamos, como bien dijiste, algo de carbonatación. O sea, todo eso va a causar que nos dé diferentes sensaciones y diferentes notas, Pues sí. siempre. Pues sí. Y es totalmente Ahí diferente. se abre un mundo de posibilidades. Uf, no, hombre, nos encanta. A las personas que invito siempre les hago una pregunta y me gustaría saber tu respuesta. Primero, para ti, si te pregunto qué significa la palabra tabú, ¿cómo la escribirías? Yo creo que un tabú es algo de lo cual todos queremos saber algo, pero no podemos hablar de ello. Ok. Pero todos queremos saberlo. Todos queremos saberlo. Ok, negamos. No, yo sí, Ajá. porque soy muy curioso. Sí, justo lo sé que eres curioso. Ok, pero es algo de lo que no se puede hablar. Eso es lo que no se puede hablar. Ok. ¿Tú crees que esto de la mixología es un tabú? Sí, sí lo es. Sí. Lo es porque yo creo que está muy dentro de su ambigüedad existencial. Porque qué diablos es la mixología, no sé. Ya, pues sí. O sea, la palabra es algo diferente para cada quien. Y cada quien puede defender su trinchera y va a tener razón. O sea, no puedo decir que no. Creo que tenemos que romper un poquito esa caricaturización que existe muchas veces. Porque de repente nos estereotipamos y eso pasa con muchísimas profesiones, ¿no? Pensamos que el chef se dedica nada más a esto. Ya, y se viste de esta forma y lo veo así y así, ¿no? Sí, es cierto. Y si ves a alguien en barra, se viste de esta forma, actúa así y hace esto. Y luego llegan y me ven a mí cuando estoy en una barra. Y pues la verdad es que pues no en bono, o sea, no en bono, chavos, no en bono, o sea, soy una persona que pues bueno, lejos de ser macho alfa como vos, soy medio rarito, me expreso medio curioso, pero realmente siempre busco esa apreciación por mi forma tan particular de ver el mundo, donde yo me la paso preguntando mucho. Sí. Y a veces me dicen, oye, pues qué onda, ¿no? Como que vienes a preguntar o vienes a hacer. ¿Por qué? Porque realmente así es como yo funciono. Yo funciono entendiendo, asimilando y ahora sí ya lo potencializamos para que hagamos que lo más complejo, porque mi trabajo realmente es muy neuronal. O sea, yo pienso mucho, ¿no? Esa es creo que mi cruz. O sea, es cómo proceso todo eso para que lo complicado se sienta sencillo. Ya. Ese es el trabajo, Literal. ¿no? Ese es un trabajo de consultoría finalmente. Sí. Es cómo lograr entender un proceso que a veces no está puesto en punto y coma y en palabras exactas, pero lo estructuramos de esta forma, lo transformamos entendiendo el aprecio a una ejecución, a una marca, a una ocasión, por supuesto a todo el mundo que quiere tener un buen trago, y se reduce a una cosa donde tenemos paso A, B, C, D, que para mí puede ser A, B, C, D, pero alguien más puede ser C, D, B, A, ¿no? Sí, claro. Y funciona perfecto. Sí, o cada sea, quien. es una cosa muy bonita donde no debemos dejar siempre esa cuestión de buscar cómo romper el tabú Sí. de que la bebida se hace de esta forma y siempre se shakea y siempre se pone tal. No, en absoluto. En absoluto. Toda la Hay razón. estructuras clásicas increíbles que por supuesto exigen que se cree de cierta forma, que se sienta rigurosamente paso 1, 2 y 3, pero como toda la vida, ¿no? Y lo dijiste perfecto. Cuando tú masterizas esos pasos y entiendes un proceso, ya aprendes a delegar y eso funciona tanto para personas como para pensamientos. Claro. Entonces yo ya me doy licencia creativa de repente para decir, oye, es que tiene que ser una margarita y hacemos los pasos de una margarita, ¿ok? Pero si yo entiendo cuáles son las notas y el indicio detrás de el querer una margarita, bueno, ya puedo deconstruirlo y ves que yo creo que es una pues especie sí, de cierto. autismo, ¿no? O sea, yo te juro que siento que es como un autismo en ese sentido. Pero sí, justo hablando de todo lo que me comentas, de cómo todo al final es un conjunto de experiencias y cómo se puede desintegrar y juntar y entendiéndolo puedes hacerlo mejor y justo lo que hablamos de agregar. Creo que ya llegaste tú a un punto en el que entendiste bastante bien esta nueva profesión que todavía no está, pues vaya, todavía no es algo que está establecido bajo la Real Academia Española, pero tú ya la entendiste bastante bien, que es, si existiera esa palabra y le pusieras una descripción, yo le pondría justo lo que tú dijiste, es cómo poder transmitir mediante los sabores
una experiencia placentera a la gente. Y quisiera saber cómo le podrías, o qué consejo le darías tú a una persona que esté escuchando esto, que le encantaría la carrera de mixología. ¿Qué empezarías a hacer? Si tú te hubieras sabido esto que sabes ahorita, ¿qué hubieras hecho antes? ¿Qué consejo te hubieras dado a ti recién graduado? Qué buena pregunta. Yo creo que me hubiera adelantado a esa cuestión de investigar con más ganas y enfocarme un poquito más a algo que yo creo que de repente muchos lo sacamos, que era la química. La química es impresionantemente una parte de esto. Sí, es cierto. O sea, es irreal. La combinación. Cómo me he dado cuenta del balance de la química y cómo ahorita estoy hablando de grados Brix y pHs y cosas que en mi vida hubiera pensado que han sido mi día a día, pero que se convierten en componentes que son bien importantes, porque dentro de esta investigación te das cuenta de la afectación de todos esos componentes que realmente, pues la alquimia es algo muy habitual, ¿no? O sea, pero si no entendemos cómo controlarla, si no sabemos cómo hacer que se balancee y que tenga sentido dentro de nuestras creaciones, pues realmente vamos a estar tirando escopetazos sin ninguna razón de ser. Entonces creo que hay que tratar de enfocarse mucho en la química lo más que se pueda, ¿no? Aunque quiera nivel mi alegría funciona. O sea, el punto es en tener esa curiosidad y saciarla con información. Entonces investiguen, prueben, hay que probar, hay que probar mucho. O sea, yo creo que lo más importante es siempre con moderación. Probar las cosas para poder saber cómo transformarlas, cómo adecuarlas. Y yo creo que uno de los mejores aliados que yo he tenido es realmente mi círculo de amistades, que Dios sabe por qué me han aguantado tantos años, pero no saben cómo les agradezco que todos han sido de mente abierta y paladar aún más abierto. Lo más importante es esa cuestión de algo que yo creo que es como parte de mi filosofía también en general, que es crear para compartir. Pues sí. Porque una cosa es que yo esté creando para sentirme Don Rugus, siendo el que tiene los mejores tragos del mundo. ¡Ja! No, yo soy una persona que se emociona por mejorar y pulir esa mejora continua en mis sabores, pero más que nada por poder sorprender a los demás. Y yo creo que si tú no estás creando para compartir conocimiento en general, deja tú que estás creando algo tan hermoso como esto, que es una excusa muy bonita, ¿no? El decir, ten, porque pues finalmente vas a tener sed en un punto de tu vida, te vas a tomar. Pero el poder compartir eso para poder plantar la semilla en alguien más y que ellos, independiente de la cuestión, lo tomen como algo que permita que puedan potencializarlo, mejorarlo y darle vuelo, que sea un pay it forward realmente. O sea, esa cadena de favores, de cierta forma mixológica, me encanta. Claro. Y me ha pasado con personas que al turno de los años tomaron algún tallercito conmigo y ahorita ya tienen negocios propios, tienen restaurantes, tienen bares, tienen todo, porque se emocionaron, porque afortunadamente logré conectar esa semillita y ellos me le echaron agua porque se la partieron, porque han estado creando, han estado buscando todo esto, y es algo que a mí me satisface mucho, me encanta, me gusta mucho. De hecho, decir que todos somos mixólogos, porque la realidad es esa. Pues, todos somos personas creativas que tenemos la capacidad de cuestionar nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra percepción de paladar, y somos personas que tenemos la capacidad de transformar algo en un vaso o una copa en algo extraordinario. Nice. Es la realidad. Hay una frase que dice Pitbull que me gusta mucho, que él le preguntaban que si el dinero compra la felicidad, y él decía, mucha gente dice que no, pero él dice sí, porque el dinero compra la felicidad cuando lo compartes. Y creo que es eso, es el aprender a compartir, el aprender a dar lo que estás haciendo que tanto te gusta a los demás y que aún así les guste. Eso yo hago con mi contenido. Yo tuve que migrar de un contenido de comedia a un contenido más de mejora personal y de apoyo, en el que yo me sentía que yo necesitaba eso en algún momento, y siento que ahorita a gente le está gustando, porque pues también hay gente que lo necesita. Entonces eso es doble valor a lo que estás haciendo. Y me encantaría terminar con una última pregunta que la verdad me intriga bastante tu respuesta. En tu vida hasta ahorita, ¿cuál ha sido el tabú más grande que has roto o has tenido o sigues rompiendo todavía? Yo creo que lo sigo rompiendo día con día, continuamente, porque para mí es precisamente encontrar esa definición específica de qué es lo que hago. O sea, porque te puedo dar muchísimas palabras por la parte de investigación, de consultoría, de desarrollo, de representación de marcas, pero finalmente, para mí, el encontrar esta cuestión de definir específicamente qué es la mixología para mí y para los demás, más allá de compartir, más allá de todo lo que dijimos, tiene que ver con otra palabra que también me gusta mucho decir, pero que todo el mundo se traba la lengua al momento de decirle, dicen, ¿qué? Pero creo que es la única palabra, y afortunadamente el INPI me dio la razón,
detrás de el cómo tratar de resumir exactamente qué es lo que hago. Y ahí que dijiste alquimia entra esa también, parte. Alquimia, investigación, desarrollo, experimentación, sí. Compartir, sensorial, claro, experiencias. Pero la licuraduría es la palabra que realmente creo que describe mejor lo que hago. Porque yo soy una persona que se dedica a la curaduría, o sea, esa selección bien pensada, bien fundamentada, bien estructurada de elementos líquidos. Ojo, nunca digo licor. La cuestión líquida y la experimentación. Y la cuestión de experimentación a través de esa curaduría significa que yo estoy seleccionando los elementos que finalmente van a convertirse o pasar por esa transversal de algo líquido que va a convertirse en lo que tú vas a experimentar y vas a poder compartir. Qué locura, qué locura. La verdad es que admiro bastante a ti o sea, en general a las personas que invitan a estos podcasts son gente que admiro bastante porque rompen tabús. Tú lo estás haciendo todos los días. No es fácil. Encontraste una pasión en Estados Unidos, te gustó, te metiste de lleno y ahorita es una profesión que podrá no estar el nombre en la RAE, pero tú lo tienes muy en alto y yo creo que mucha gente en un futuro se va a hacer más sencillo, más común, al igual que crear contenido. Espero que así sea. Pero eso es lo padre de los pioneros, que les toca picar piedra para dejar el camino más fácil para los demás. Y qué padre, se ve que lo disfrutas, se ve que en verdad eres un experto en lo que haces. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. En todo el porvenir. Y lo que sí me gustaría era que, como ahorita mencionaste, tienes talleres, tienes diferentes cosas que la gente se pueda encontrar en tus plataformas. Sí, totalmente. Pues definitivamente el camino más sencillo para encontrarme siempre va a ser por Instagram, como @elmixólogo, que creo que es el nombre más fácil del mundo mundial. Entonces aquí tienen a El Mixólogo. Y lo más importante es saber que esto no es algo que vaya a excluir jamás a nadie. Al contrario, es algo que es muy integrador, muy abierto, muy para todo mundo. Hay personas que me dicen, es que yo no sé qué es y me da miedo y no sé ni cómo empezar a crear. Y yo les digo, relájense. O sea, es algo que es muy básico, es muy tranquilo, es muy digerible porque de nada cuenta todos tenemos esa capacidad para poder conectar nuestro cerebro con nuestra lengua y sabemos cómo leer, ¿no? Entonces, mientras podamos llegar a ese punto, creo que es prácticamente todo el mundo, automáticamente sabemos cómo podemos crear. La creatividad no es innovar. La creatividad para mí es cómo conecto los puntos mentales que yo tengo de un mapa grandote que puede ser mi cerebro, toda esta mesa, por ejemplo, de una forma diferente. Hoy lo voy a hacer de esta forma, mañana lo voy a hacer así. Y es la creatividad, hacer una forma diferente, pero a través de conceptos familiares. Lo importante es que si uno nunca deja de investigar, de agregar más sabores a su arsenal, por descubrirlos, por investigarlos, por leerlos, por lo que quieran, esos son los puntos nuevos que vamos a estar agregando al mapa. Entonces, realmente es una cuestión donde yo simplemente voy a invitar a todos a que le pierdan el miedo, a que si quieren maravillarse a sí mismos, quieren empezar un negocio propio, quieren agradarle a la familia de forma extraordinaria, a los amigos, a experimentar una noche diferente, corporativos, etcétera, lo que quieran, funciona. O sea, toda esa parte simplemente lo queremos aterrizar a través de conectar con su amigo el mixólogo para que todos podamos crear una forma nueva de poder compartir, de poder crear y de poder disfrutar. Excelente. Pues muchísimas gracias por haberte tomado la oportunidad de haber venido. Agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Esto fue Rompiendo Tabús, Mixología. Hermano, muchísimas gracias. Gracias.